Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase magistral de la Unidad 2, Tipos de Textos de la asignatura Taller de Producción Académica. Los textos se clasifican según su propósito o estrategia textual y según su área de interés. Según su propósito o estrategia textual, encontramos los siguientes textos: texto expositivo, texto argumentativo, texto narrativo y el texto descriptivo. Hablaremos brevemente de cada uno de ellos. Los textos expositivos transmiten información de manera clara y objetiva. Permiten explicar conceptos, ideas, hechos. Algunos ejemplos de textos expositivos son los manuales, los artículos científicos, noticias y biografías. Los textos argumentativos convencen al lector de un determinado punto de vista. Se utilizan para defender una idea o postura mediante el uso de razones y argumentos. En este grupo está el ensayo, el debate y el discurso. Los textos narrativos cuentan una historia, relatan hechos o acontecimientos reales o imaginarios. Algunos ejemplos de textos narrativos son las novelas, cuentos, fábulas y noticias periodísticas. Los textos descriptivos describen un objeto, lugar o persona de manera detallada. Se utiliza para crear una imagen mental en el lector. Algunos ejemplos de estos textos descriptivos son las guías turísticas, poemas y retratos. Según su área de interés encontramos los textos literarios y los no literarios. Los textos literarios tienen una finalidad estética, se utilizan para crear una experiencia emocional en el lector. En este grupo están las novelas, los cuentos, los poemas y obras de teatro. Textos no literarios tienen una finalidad informativa, instructiva o práctica. Ejemplo de textos no literarios son los artículos científicos, manuales de instrucción, recetas y noticias periodísticas. Los textos literarios tienen una finalidad estética, se utilizan para crear una experiencia emocional en el lector y transmitir un mensaje o significado a través del lenguaje. Estas obras que nos transportan a mundos imaginarios nos conmueven con historias apasionantes y nos invitan a reflexionar sobre la condición humana. Se distinguen por un conjunto de características que las hacen únicas. Dentro de estas características tenemos la función poética. El lenguaje se utiliza de forma creativa y estética, empleando recursos literarios como metáforas, símiles y personificaciones. La subjetividad representa la visión y los sentimientos del autor, impregnan a la obra otorgándole un carácter personal. La ficción narra hechos imaginarios, creando mundos de personajes ficticios. Polisemia. Admiten múltiples interpretaciones según las perspectivas del lector. Valor estético. Buscan provocar placer estético en el lector mediante la belleza del lenguaje. Función comunicativa. Transmiten ideas, valores y emociones que enriquecen la visión del mundo del lector. La universalidad. Transmiten las barreras del tiempo y el espacio, conectando con el lectores. Ya me trabé ahí. No hay problema, no estoy aquí. Ya, sí. 7, 3, 2, 1. La universalidad. Trascienden las barreras del tiempo y el espacio, conectando con lectores de diferentes culturas y épocas. En resumen, los textos literarios se caracterizan por su uso creativo del lenguaje, su subjetividad, su capacidad para crear mundos imaginarios, su riqueza interpretativa, su valor estético, su función comunicativa y su capacidad para conectar con lectores de todo el mundo. Los textos literarios se clasifican en diferentes géneros, cada uno con sus propias características, como su contenido, estructura y forma.
Sirven como una herramienta útil para organizar, comprender y estudiar la amplia y diversa producción literaria. Algunos de los géneros literarios más comunes son el narrativo. Agrupa obras que cuentan una historia real o ficticia a través de elementos como la trama, los personajes, el escenario, el tiempo. Algunos subgéneros narrativos son la novela, el cuento, la fábula, leyenda y la epopeya. Poesía se caracteriza por el uso de un lenguaje musical y expresivo con recursos como la rima, el ritmo y la métrica. Algunos subgéneros poéticos son el soneto, la elegía y la oda. Teatro, obras destinadas a ser interpretadas en un escenario ante un público, se componen de diálogo, acción y acotaciones que indican cómo deben actuar los personajes y cómo deben ser la escenografía. Didáctica se caracteriza por transmitir conocimientos o valores de manera instructiva y educativa. Los elementos principales son el tema o mensaje, contenido informativo, recursos didácticos. Por ejemplo, tenemos el ensayo, tratado de artículos científicos, manuales, entre otros. Dramática se caracteriza por la representación de una historia a través del diálogo y la acción entre personajes en un escenario. Lírica se caracteriza por la expresión de sentimientos y emociones a través del lenguaje poético. Gracias por su atención y recuerden trabajar en la plataforma. Hasta pronto.